Muchos hombres creen que para volverse imparables necesitan suerte, contactos o una oportunidad especial. Esperan que la vida les abra una puerta mágica que los lleve directo al éxito, que llegue el día en que todo encaje y finalmente sientan que nada podrá detenerlos. Pero ese día nunca llega. Y mientras esperan, la vida sigue pasando. Yo, Brian Tracy, he aprendido que nadie se vuelve imparable por accidente. Se vuelve imparable por decisión. Ser imparable no significa que no fracases, significa que no te rindes. No significa que no sientas cansancio. Significa que sigues a pesar de él. Es una actitud mental que se entrena, una convicción que se forja con disciplina diaria, con enfoque, con acción, porque la fuerza no nace de la motivación, nace de la constancia. Cada día que actúas sin depender de cómo te sientes, estás construyendo el carácter de un hombre que nada ni nadie puede detener. No esperes el momento perfecto. Empieza ahora, con lo que tienes, desde donde estás, y no te detengas. Porque el mundo siempre se aparta del camino de aquel que ha decidido avanzar sin mirar atrás. Y cuando logres mantenerte firme, incluso en los días en que todo parezca en contra, descubrirás que la verdadera fuerza no está en ganar una vez, sino en nunca dejar de intentarlo. Ser imparable no es una cualidad con la que naces, es una decisión que tomas todos los días. Es levantarte cuando nadie te lo exige, avanzar cuando nadie te observa, mantenerte enfocado cuando todo a tu alrededor te invita a distraerte. La mayoría de los hombres quieren éxito, pero pocos están dispuestos a construirlo en silencio. Esperan resultados sin sacrificio, reconocimiento sin esfuerzo, progreso sin disciplina, pero el éxito real no llega por deseo, llega por constancia. Los hombres que avanzan no son los que hablan más fuerte, son los que hacen más cuando nadie los ve, porque lo que haces en privado se refleja en público. El hombre que domina su mañana, su mente y su energía, domina su destino. No porque la vida sea más fácil para él, sino porque ha decidido que nada, ni el cansancio, ni la duda, ni el miedo será una excusa para detenerse. La fuerza no nace en los momentos de triunfo, sino en los momentos de resistencia, cuando estás cansado pero sigues, cuando sientes que nada avanza pero persistes, cuando nadie te apoya pero mantienes el compromiso contigo mismo. Ahí es donde se forma el carácter que vuelve a un hombre imposible de quebrar. La mayoría se rinde no porque sea débil, sino porque no tiene claridad. Si no sabes por qué haces lo que haces, cualquier obstáculo te detiene. Pero cuando tienes una razón tan poderosa que te quema por dentro, no hay nada que pueda detenerte. Puedes perderlo todo, menos tu propósito. Y mientras tu propósito esté vivo, tú también lo estarás. Ser imparable no significa nunca caer, significa levantarte sin dudarlo. Significa que, aunque falles 1000 veces, tu mente sigue mirando hacia adelante. Significa que no esperas motivación, la creas. No esperas condiciones perfectas, las construyes. Los hombres que logran cosas grandes no tienen más suerte, tienen más determinación. Han comprendido que el poder de avanzar no viene de lo que sucede afuera, sino de lo que deciden dentro. Puedes tener miedo, cansancio o dudas, pero si decides actuar igual, nada puede detenerte. Porque el movimiento genera impulso, y el impulso vence a la resistencia. Cuando un hombre decide comprometerse por completo con su crecimiento, el mundo empieza a responder, no porque la vida cambie, sino porque él cambia. Deja de buscar aprobación, deja de compararse, deja de rendirse. Empieza a actuar desde la convicción, no desde la emoción. Cada día que cumple su palabra, su mente se fortalece. Cada vez que elige disciplina sobre comodidad, su poder aumenta. Y llega a un punto en el que ya no necesita motivación externa porque ha construido su propio motor interno. Ese momento es el nacimiento de un hombre imparable. No uno perfecto, sino uno decidido, porque quien tiene una mente decidida ya ganó la mitad de la batalla antes de comenzarla. Ser imparable comienza cuando entiendes que nadie va a hacerlo por ti. Nadie va a tocar tu puerta con la oportunidad perfecta, nadie va a empujarte cuando no tengas energía, nadie va a recordarte todos los días por qué empezaste. Esa responsabilidad es solo tuya. La diferencia entre los que avanzan y los que se quedan atrás no está en la suerte, está en la mentalidad. Los que se quedan esperan a sentirse listos, los que avanzan actúan aunque no lo estén. Los que se quedan buscan motivación, los que avanzan crean disciplina. Y los que se quedan buscan aprobación, mientras que los que avanzan solo buscan resultados. La gente que construye cosas grandes no se detiene porque esté cansada, porque no vea progreso o porque nadie los apoye. Se detendría solo si renunciara a sí misma, y eso es algo que un hombre decidido nunca hace. Ser imparable significa eliminar las excusas.
Y la mente humana está llena de ellas. No tengo tiempo, no tengo recursos, no tengo talento. Pero la verdad es que ninguna de esas razones es real. Lo que te detiene no es lo que te falta, sino lo que no estás dispuesto a hacer con lo que ya tienes. Si miras hacia atrás, cada gran logro en la historia humana comenzó con alguien que tenía menos de lo que tú tienes hoy. Menos tecnología, menos apoyo, menos garantías. Pero tenía una cosa que pocos poseen: decisión. Y la decisión, cuando es firme, tiene más poder que cualquier circunstancia. Cuando decides realmente avanzar, el universo empieza a quitarte del camino todo lo que no necesitas y te enfrenta a todo lo que te hará más fuerte, no como castigo, sino como preparación. El hombre imparable no se define por la fuerza física, sino por la fuerza emocional. Es el que sigue aunque le duela, el que persiste aunque tenga miedo, el que se levanta aunque el mundo no le aplauda. Sabe que la mayoría se rinde cuando las cosas se vuelven difíciles, y por eso él no lo hace. Porque ahí, en el punto donde todos se detienen, es donde empieza la diferencia entre lo común y lo extraordinario. Cada vez que te mantienes firme cuando sería más fácil rendirte, te estás separando del promedio. Te estás volviendo a alguien con el que el miedo, la duda y la pereza ya no pueden negociar. Te estás volviendo a alguien que inspira respeto, incluso sin decir una palabra. Pero ser imparable también exige aprender a controlar tu mente. No basta con querer avanzar, debes dominar la voz interna que te dice que no puedes. Esa voz no desaparece, se transforma con entrenamiento. Cada pensamiento negativo que reemplazas con acción, cada duda que enfrentas con movimiento, cada momento en el que eliges la disciplina sobre la emoción, estás moldeando una mente que obedece a tu propósito, no a tus miedos. El hombre que domina su mente se convierte en dueño de su vida. Porque quien controla sus pensamientos controla sus decisiones, y quien controla sus decisiones controla su destino. Ser imparable no se trata de ser perfecto, se trata de resistir. Es la capacidad de mantenerte en movimiento incluso cuando el progreso es invisible. Porque habrá días en los que nada saldrá como planeas, días en los que todo parecerá derrumbarse, días en los que sentirás que estás solo, y es precisamente ahí donde se separan los fuertes de los débiles. Los débiles buscan consuelo, los fuertes buscan dirección. Los débiles esperan motivación, los fuertes crean disciplina. Porque la disciplina no depende del estado de ánimo, depende de la decisión de hacer lo necesario, sin importar cómo te sientas. Y cuando logras eso te conviertes en alguien peligroso para el fracaso. Porque el fracaso solo puede vencer a quien deja de intentarlo, y tú ya decidiste que rendirte no es una opción. El hombre imparable no corre, avanza. No habla, demuestra, no compite, se supera. Cada día se despierta sabiendo que no puede controlar el mundo, pero sí puede controlarse a sí mismo. Y ese poder, el dominio propio, es lo que lo hace invencible. Porque ningún obstáculo puede con un hombre que no se traiciona. Ningún fracaso puede detener a alguien que sigue avanzando con fe, incluso cuando el camino es incierto. Ser imparable no es ganar siempre, es tener el valor de seguir incluso cuando has perdido. Porque la derrota no significa el final, significa el inicio de una nueva oportunidad para levantarte más sabio, más fuerte y más determinado. Ser imparable no significa que la vida se vuelva más fácil, significa que tú te vuelves más fuerte. Es entender que los obstáculos no son castigos, sino entrenamiento. Que la resistencia no es señal de fracaso, sino de avance. Cada vez que la vida te pone a prueba, te está preparando para algo más grande. Pero solo los hombres que se mantienen firmes lo descubren. Los demás, los que se quejan, los que se rinden, nunca llegan a ver lo que había después del dolor. Porque el dolor tiene una función: pulir tu carácter, romper tu debilidad y forjar la disciplina que hará que ningún desafío futuro te doblegue. El hombre común busca comodidad, pero el hombre imparable busca crecimiento. Y el crecimiento siempre duele, pero ese dolor, cuando lo soportas con propósito, se transforma en poder. Los hombres que se vuelven imparables no nacen con una ventaja, nacen con una decisión. Deciden que nada, absolutamente nada, los va a detener. Que el fracaso no es una razón para rendirse, sino una oportunidad para aprender. Que la crítica no es una ofensa, sino una señal de que están avanzando. Que la lentitud no significa estancamiento, sino constancia. Cada día hacen lo que deben, incluso cuando no tienen ganas, porque entienden que el éxito no se construye con motivación, sino con hábito. La motivación se apaga. La disciplina permanece. Y es esa disciplina silenciosa, repetida una y otra vez, la que separa a los hombres que alcanzan sus metas de los que solo las imaginan. Ser imparable también requiere aceptar una verdad incómoda. Nadie va a creer en ti al principio. Nadie va a entender tu visión, nadie va a ver tu esfuerzo. Y eso está bien. No necesitas que lo hagan.
Porque mientras los demás hablan, tú estás construyendo, mientras los demás dudan, tú estás actuando. Y llega un momento en el que tus resultados hablan tan fuerte que el ruido de las opiniones se vuelve irrelevante. Pero ese momento solo llega si resistes el silencio inicial, ese periodo donde no hay reconocimiento, donde los frutos todavía no aparecen, donde lo único que te sostiene es tu propósito. Si soportas esa etapa, el mundo termina doblándose ante tu constancia. El hombre imparable no busca apoyo, lo crea. No busca motivación, la genera. No busca suerte, la fabrica con trabajo diario. Porque ha entendido que la vida no le debe nada y que todo lo que quiere debe ganárselo. Esa mentalidad lo hace diferente. No se victimiza, no culpa, no espera, actúa, y cada acción, por pequeña que parezca, lo acerca a su objetivo. Puede fallar 1000 veces, pero nunca se detiene, porque sabe que el fracaso no lo define, lo entrena. Cada caída lo vuelve más sabio, más estratégico, más resistente. Y un hombre así que no teme fallar es imposible de detener. Ser imparable no es vivir sin miedo, es vivir sin depender de él, es seguir adelante incluso cuando todo grita que te detengas, es confiar en que el proceso vale más que el resultado. Porque cada día que eliges actuar a pesar de las dudas, estás entrenando tu mente para obedecer a tu propósito y no a tus emociones. Y cuando la mente obedece al propósito, el cuerpo sigue sin dudar. Así se forja la grandeza, paso a paso, día tras día, aun cuando nadie te mira. El secreto no está en la velocidad, sino en la consistencia. En seguir avanzando aunque el progreso sea invisible, en trabajar aunque el mundo no te reconozca. Porque lo que haces en silencio hoy será lo que te hará imposible de ignorar mañana. Y cuando llegas a ese punto, cuando ya no puedes detenerte ni tú mismo, es cuando te conviertes en lo que siempre quisiste ser. Alguien verdaderamente imparable. Ser imparable no significa no cansarte nunca, significa que aún cansado sigues avanzando. Significa que cuando la motivación desaparece, la disciplina toma el control. Es fácil moverse cuando todo va bien, cuando tienes energía, cuando las cosas salen como esperabas. Pero el verdadero poder aparece en los días en los que no tienes ganas, en los momentos en que la mente te dice que ya hiciste suficiente, en las horas donde nadie te ve y podrías rendirte sin que nadie lo note. Ahí es donde se forja la diferencia, porque cualquiera puede avanzar cuando las condiciones son favorables, pero solo los que lo hacen cuando todo se siente en contra desarrollan una fuerza inquebrantable. Esa fuerza no se aprende en libros ni se hereda. Se gana con cada día que cumples tu palabra cuando nadie te obliga a hacerlo. Ser imparable también significa renunciar a la necesidad de reconocimiento. Muchos hombres fracasan no por falta de talento, sino por su obsesión con el aplauso. Hacen las cosas esperando validación, y cuando no llega, se desmoronan. Pero el hombre que avanza por convicción no necesita aprobación. Él sabe que el trabajo duro no siempre es visible, que el progreso no siempre se celebra, que la grandeza no siempre se nota de inmediato. La semilla no exige aplausos mientras crece bajo tierra, simplemente confía en el proceso. Así debe ser tu mentalidad. Porque mientras sigas enfocado en lo que haces y no en lo que los demás opinan, no habrá forma de detenerte. El reconocimiento llega solo a los que no lo buscan, porque el mundo siempre termina admirando a quien no se detuvo cuando todos los demás lo hicieron. Ser imparable es tener la capacidad de seguir incluso cuando los resultados no llegan. Habrá días en los que tu esfuerzo parecerá inútil, donde nada funcione, donde la vida parezca una prueba constante. Pero lo que no ves es que cada acción, cada repetición, cada paso cuenta. Todo lo que haces deja huellas invisibles que un día formarán el camino completo. Los que abandonan lo hacen porque no soportan no ver resultados inmediatos, pero el que persevera, el que sigue, el que confía, termina cosechando lo que los demás dejaron a medias. Porque el tiempo siempre recompensa al disciplinado, nunca al impaciente. Y si estás escuchando esto, quiero que te detengas un momento y lo pienses. ¿Cuántas veces has estado a punto de rendirte justo antes de que las cosas empezaran a cambiar? ¿Cuántas oportunidades perdiste por dejar que el cansancio decidiera por ti? Escríbelo en los comentarios y sé honesto contigo. Porque reconocer dónde te detienes es el primer paso para dejar de hacerlo. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete para mantener viva esa mentalidad de avance constante. No por mí, sino por ti, porque necesitas recordarte cada día que la fuerza no se construye en los triunfos, sino en la resistencia. Los hombres que logran lo imposible no son los más inteligentes, son los más persistentes. Son los que hacen lo que los demás dejan inconcluso. Son los que siguen plantando aun cuando no ven cosecha, los que siguen trabajando cuando el mundo duerme, los que mantienen la fe cuando nadie cree en ellos.
Ser imparable es aceptar que la vida no siempre será justa, pero seguir de pie de todas formas. Es entender que el éxito no llega para los más afortunados, sino para los más constantes. Que la fe sin acción es deseo, y que la acción sin interrupciones es poder. Y cuando logras mantenerte firme, aún con dudas, cansancio y miedo, te conviertes en algo que nada puede vencer. Un hombre que ya no necesita resultados para seguir porque se ha convertido en su propio motivo para avanzar. Ser imparable es aprender a avanzar incluso cuando no ves el final del camino. Es confiar en el proceso aunque no entiendas todavía el propósito. Hay momentos en los que todo parecerá estancado, donde sentirás que haces demasiado y recibes muy poco, donde pensarás que tus esfuerzos no están dando frutos, pero ahí es donde la mayoría se detiene, justo cuando está más cerca de lograrlo. Porque el éxito no llega de golpe, llega en silencio. Primero se ríe de ti, luego te pone a prueba y al final te recompensa. La vida no te dará lo que pides cuando lo pidas, te lo dará cuando demuestres que puedes sostenerlo. Por eso, el camino del hombre imparable no se mide en velocidad, sino en resistencia. En su capacidad para seguir creyendo aun cuando el progreso no se nota, y para seguir construyendo cuando nadie más confía. Ser imparable también es aprender a dominar tus emociones, porque la mente que no tiene control se convierte en su peor enemigo. Hay días en que te sentirás frustrado, agotado, lleno de dudas, y pensarás que todo el esfuerzo fue en vano, pero no lo fue. Cada hora de trabajo, cada intento fallido, cada sacrificio que hiciste, está construyendo una versión más fuerte de ti. Esa versión que no depende del ánimo sino del compromiso. Porque el hombre común deja que su estado emocional dicte su acción. Si está motivado, avanza, si no, se detiene. Pero el hombre imparable actúa igual todos los días, sin importar cómo se sienta. Porque sabe que el progreso real no se construye con entusiasmo, sino con consistencia. No necesitas sentirte bien para seguir. Necesitas seguir para sentirte bien. La acción crea energía, el movimiento genera claridad y la disciplina destruye el miedo. Cada día que cumples tu palabra, sin importar el tamaño del resultado, estás fortaleciendo tu confianza, porque no hay motivación más grande que saber que puedes confiar en ti. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, sin importar las circunstancias, tu mente se vuelve más fuerte. Empiezas a creer en ti con una certeza que no se tambalea porque ya tienes evidencia de tu poder. Esa es la confianza más valiosa que existe, la que se construye con hechos. Y no olvides algo fundamental. Ser imparable no significa no tener límites, significa no rendirse frente a ellos. Significa entender que cada límite es una invitación a crecer, no una razón para detenerte. Que cada obstáculo es una oportunidad para pulirte, no una señal para retroceder. Los hombres que logran grandes cosas no son los que nunca tropiezan, son los que tropiezan y se levantan antes de que el polvo se asiente. Y cada vez que lo hacen, su mente se endurece, su carácter se refuerza, su visión se aclara. Ser imparable es recordar todos los días por qué empezaste, y usar ese por qué como ancla cuando el camino se vuelve incierto. Es mirar atrás y ver que aunque no lo notas, ya avanzaste más de lo que crees. Es darte cuenta de que cada paso cuenta, incluso los más pequeños, incluso los que diste sin motivación. Porque la grandeza no llega en un instante glorioso, llega en la suma de los días en los que nadie te vio, en los que hiciste lo necesario sin buscar reconocimiento. Esos días silenciosos son los que definen tu destino. Porque al final, no gana el más fuerte ni el más inteligente, gana el que nunca se detiene. Ser imparable es desarrollar una mente tan enfocada que nada pueda distraerte de tu propósito. Es aprender a ignorar lo que no construye, a soltar lo que no suma y a proteger tu energía como si fuera oro, porque lo es. Cada día te despiertas con una cantidad limitada de atención, y si la gastas en quejas, comparaciones o preocupaciones, no te quedará nada para crear. El hombre imparable no desperdicia su energía en lo que no puede controlar, la invierte en lo que sí puede transformar. Mientras otros discuten, él ejecuta, mientras otros critican, él mejora, mientras otros se justifican, él actúa. Por eso el progreso de un hombre así parece invisible al principio, pero inevitable al final, no porque tenga más tiempo ni más suerte, sino porque tiene una mentalidad indestructible, una mente que no se deja arrastrar por la emoción del momento, porque vive guiada por el propósito, no por el impulso. La mayoría fracasa porque no entiende que ser constante no se trata de trabajar duro un día, sino todos los días. No se trata de motivarte, sino de convertir la acción en hábito. Los hombres que se vuelven imparables han entrenado su mente para hacer lo necesario incluso cuando no quieren hacerlo. Se levantan igual, se enfocan igual, cumplen igual.
Porque entendieron que la emoción no es confiable. Un día estás inspirado y al otro desanimado. Un día tienes energía, al siguiente no. Pero la disciplina no pregunta cómo te sientes, simplemente cumple su deber. Y esa es la verdadera diferencia entre los que triunfan y los que abandonan. Los primeros hacen lo necesario, los segundos esperan sentirse listos. El hombre imparable también aprende a fallar sin perder la fe. Porque sabe que el fracaso no lo define, lo refina. Cada error se convierte en una lección que lo fortalece. No lo ve como una pérdida, sino como parte del entrenamiento. La mayoría se detiene al primer tropiezo, pero el que ha decidido no detenerse usa el tropiezo como impulso. Analiza, ajusta y vuelve a intentarlo. Entiende que el éxito no es una línea recta, sino una espiral de avances y retrocesos que con el tiempo lo elevan. Y mientras otros pierden energía preguntándose por qué las cosas son difíciles, él ya está buscando cómo hacerlas funcionar. Esa mentalidad es la que separa al soñador del ejecutor. Y hay algo que debes comprender. Ser imparable no significa eliminar el cansancio, sino aprender a descansar sin rendirte. Hay una diferencia entre detenerte y recargar. El hombre promedio se detiene porque se cansa. El hombre imparable se detiene para recuperar fuerzas y volver más enfocado. No abandona, ajusta el ritmo. No se rinde, se reagrupa. Porque entiende que la constancia no significa moverse sin parar, sino moverse sin desistir. Y cuando domina ese equilibrio, su avance se vuelve imparable. Ser imparable es tener el coraje de seguir cuando el ruido se apaga, cuando la emoción se va, cuando los resultados tardan. Es avanzar por convicción, no por aplauso. Porque los hombres que cambian su vida no lo hacen por un impulso, lo hacen por decisión, y cuando esa decisión se vuelve inquebrantable, ya nada puede frenarlos. Ni el cansancio, ni la duda, ni el miedo. Porque un hombre que ha aprendido a mantenerse fiel a su propósito, sin importar las circunstancias, ya no necesita motivación. Tiene algo mucho más poderoso: la certeza de que nada, absolutamente nada, podrá detenerlo. Ser imparable no es cuestión de suerte, es cuestión de mentalidad. Es una actitud que se construye todos los días, en silencio, cuando nadie te observa y todo en ti quiere rendirse. Es mantenerte firme cuando la vida se complica, cuando los planes fallan, cuando el cansancio se acumula y la fe tambalea. Porque el hombre común ve un obstáculo y busca una excusa, pero el hombre imparable ve un obstáculo y busca una estrategia. Esa es la diferencia. No es que uno tenga menos miedo o menos problemas, es que uno decidió no detenerse. Y esa decisión cambia todo. Porque en el momento en que eliges avanzar sin importar lo que ocurra, la vida empieza a moverse contigo. El universo se alinea con la acción, no con la espera. Los hombres que esperan condiciones ideales nunca avanzan. Los que crean movimiento, aunque tiemble el suelo bajo sus pies, son los que terminan transformando su realidad. El hombre imparable no se alimenta de resultados, se alimenta de propósito. Sabe que el progreso verdadero no siempre se ve, pero siempre se siente. Lo siente en su carácter, en su enfoque, en su paz mental. Aprende a valorar el proceso tanto como la meta, porque el proceso lo fortalece, lo hace resistente. Cada día de esfuerzo, cada día que cumple con lo que dijo, se convierte en una capa más de fuerza que nadie puede arrebatarle. Esa fuerza no se compra, se gana. No se enseña, se vive. Y cuando la vida lo golpea, no se quiebra, se ajusta. Porque el hombre imparable no pide que el camino sea más fácil, pide ser el más fuerte. Y lo logra, no con palabras, sino con constancia. La constancia convierte el deseo en resultado y la intención en realidad. Ser imparable también es aprender a callar el ruido exterior, a no dejar que las opiniones ajenas interfieran con tu dirección, porque el mundo está lleno de voces que te dirán que no puedes, que es tarde, que es arriesgado, que es inútil, pero esas voces solo reflejan los miedos de quienes nunca lo intentaron. El hombre imparable no busca aprobación, busca avance. Entiende que su visión no necesita ser comprendida por nadie más. Lo que hoy los demás llaman locura, mañana lo llamarán éxito. Por eso no se detiene a explicar, simplemente demuestra. Mientras los demás hablan, él se enfoca. Mientras los demás dudan, él crea. Y cuando los resultados llegan, ya no hay nada que explicar. El camino del hombre imparable no es solitario por castigo, sino por elección. Aprende a disfrutar su propio silencio, a escuchar su mente, a observar su progreso sin necesidad de mostrarlo. Porque sabe que el verdadero poder no hace ruido. El poder real es serenidad, enfoque, dominio. Es tener la capacidad de moverte sin perder la calma, de avanzar sin desesperarte, de seguir creyendo incluso cuando el mundo parece derrumbarse. Esa calma no se hereda, se entrena. Y solo los hombres que aprenden a mantenerla en medio del caos
pueden seguir avanzando cuando todos los demás se rinden. Ser imparable es tener una relación distinta con el fracaso. No lo teme, lo utiliza. Cada caída se convierte en información, cada error en ajuste, cada pérdida en lección, porque el fracaso no destruye al que aprende, destruye al que se rinde. Y el hombre imparable nunca se rinde. Puede detenerse a analizar, puede cambiar de dirección, pero nunca abandona su propósito. Porque su compromiso no depende del resultado, depende de su identidad. Ya no se pregunta qué pasará si fallo, sino qué pasará si nunca lo intento. Esa pregunta lo impulsa más que cualquier motivación. Lo obliga a moverse, a actuar, a dar otro paso, aunque duela, aunque cueste, aunque parezca imposible. Y llega a un punto en el que la vida se da cuenta de que no puede vencerlo. Le lanza problemas, pérdidas, decepciones, pero él sigue. Porque el hombre imparable no avanza solo por deseo, avanza por principio. No busca ganar solo una batalla, busca dominar su mente, conquistar su espíritu y mantener la dirección sin importar lo que ocurra. Y cuando logras eso, cuando nada te saca del camino, cuando nada puede romper tu fe ni tu ritmo, entonces ya no eres alguien que intenta, eres alguien que logra. Eres una fuerza que no se detiene porque tu compromiso se ha vuelto más fuerte que cualquier circunstancia. Ser imparable es comprender que no estás compitiendo con nadie más, solo contigo mismo. El verdadero desafío no está en superar a los demás, sino en superar tu versión anterior cada día. La comparación es una trampa que roba energía, enfoca tu atención en lo externo y apaga tu progreso interno. Pero cuando entiendes que tu única competencia eres tú, cada día se convierte en una oportunidad para avanzar. No importa si es un paso pequeño o un salto enorme, lo importante es que te muevas. Porque el movimiento constante, aunque sea lento, siempre vence a la perfección intermitente. La mayoría se queda soñando con un gran momento, mientras los imparables crean 1000 pequeños momentos que los llevan más lejos que cualquiera. Ser imparable también significa aprender a mantenerte fiel a tu dirección incluso cuando no ves resultados. El progreso real no siempre es visible, y es ahí donde muchos abandonan. Se rinden porque no ven cambios, sin entender que el cambio no siempre se nota al principio. Es como una semilla, la mayor parte de su crecimiento ocurre bajo tierra, en silencio, donde nadie lo ve. Pero mientras sigas alimentándola con esfuerzo y paciencia, inevitablemente florecerá. Así es el crecimiento personal, invisible, solitario, lento, hasta que un día todos lo ven y lo llaman suerte. Pero tú sabrás que no fue suerte, fue constancia. Fue ese compromiso silencioso que mantuviste cuando nadie te entendía, fue la decisión de no rendirte aunque nadie creyera en ti. El hombre imparable no necesita promesas de éxito para actuar. Actúa porque entiende que la acción en sí ya lo transforma. Cada vez que eliges avanzar, aunque sea un poco, estás entrenando a tu mente a obedecerte. Y cuando la mente aprende a obedecer, se convierte en tu mayor aliada. Deja de sabotearte, deja de distraerte, deja de buscar excusas. Empieza a moverse contigo, no contra ti. Ese es el verdadero poder. Dominar tu mente al punto de que ella trabaje a tu favor. Cuando llegas a ese nivel, ya no necesitas motivación externa porque tu propia disciplina te sostiene. Tu propósito se convierte en tu combustible y tu visión en tu guía. Pero ser imparable también implica saber cuándo soltar. No todo lo que pierdes es una derrota. A veces soltar es lo que te libera para avanzar más rápido. El hombre que intenta cargar con todo personas, culpas, miedos, pasado, termina agotado. No puedes avanzar si sigues mirando atrás. Lo que no suma, estorba. Lo que no impulsa, pesa. Y ser imparable significa tener el valor de dejar ir lo que te ancla. El perdón, el desapego, la humildad de empezar de nuevo, todo eso también es fuerza. Porque seguir no siempre significa empujar más, a veces significa liberar más. Cada día que eliges avanzar sin importar lo que ocurra, estás escribiendo una historia que el miedo no puede borrar. Y con el tiempo, esa historia se convierte en tu legado. Porque el hombre imparable no deja huella por lo que logra, sino por lo que resiste. No se define por los resultados que obtiene, sino por la fuerza que demuestra cuando todo parece ir en contra. Ser imparable es un pacto contigo mismo, un compromiso de no volver atrás sin importar cuántas veces caigas. Porque mientras sigas levantándote no hay nada, ni el fracaso, ni la duda, ni el tiempo que pueda detenerte. Ser imparable es entender que el éxito no se mide por lo que alcanzas, sino por lo que superas. Cada batalla, cada caída, cada duda que logras atravesar sin rendirte te convierte en alguien más fuerte, más sabio y más enfocado. El hombre común busca resultados rápidos, el hombre imparable busca crecimiento permanente. Porque sabe que lo que se gana sin esfuerzo se pierde sin valor.
Ser imparable es tener la paciencia de un guerrero y la persistencia de un visionario. Es mirar los fracasos de frente y decir, aún así seguiré. Porque el fracaso no destruye al que se levanta, destruye al que se justifica. Y mientras los demás pierden tiempo explicando por qué no pueden, tú sigues avanzando, demostrando con hechos lo que otros solo imaginan. El hombre imparable vive con una idea clara. Nada que valga la pena será fácil, pero todo lo difícil vale la pena. Sabe que los obstáculos no son señales para detenerse, sino pruebas para ver cuánto realmente quiere lo que dice querer. Cada día que soporta la presión, que se mantiene fiel a su dirección, que elige avanzar en lugar de retroceder, está ganando una batalla invisible que el resto no ve. Y esas batallas silenciosas son las que definen el destino. Porque la victoria no se logra el día que todo sale bien, se logra cada día que no te rendiste cuando todo salió mal. Ese es el verdadero significado de ser imparable, seguir aún sin garantía de éxito, confiar en el proceso sin saber cuándo llegará la recompensa. Ser imparable es dejar de luchar contra el dolor y aprender a usarlo. Todo sufrimiento lleva una lección, y los hombres que progresan son los que aprenden a extraer poder del dolor. Entienden que la incomodidad no es un enemigo, sino una maestra. Que el dolor no te está castigando, te está enseñando a resistir. Cada golpe que recibes, si lo enfrentas con mentalidad correcta, te entrena para los desafíos que vendrán. Y esa fortaleza no se puede fingir, se construye. No se obtiene en los días buenos, se forja en los días duros. El hombre imparable no le huye al cansancio, lo respeta. Porque sabe que el cansancio es señal de avance, de trabajo, de movimiento. Quien no se cansa, no ha hecho nada. Y hay algo más profundo. El hombre imparable no busca el camino fácil porque sabe que el fácil nunca transforma. Entiende que el valor de una meta está directamente relacionado con la cantidad de obstáculos que enfrenta. Cuanto más difícil sea el camino, más grande será el hombre que lo recorra. La comodidad es el enemigo del progreso. Los hombres fuertes no se forman en la calma sino en la tormenta. Por eso, en lugar de evitar la dificultad, la enfrentan con la frente en alto, sabiendo que cada desafío superado los está preparando para algo más grande. Y cuando el dolor deja de asustarte, la vida deja de dominarte. Ser imparable es un estado de conciencia. Es vivir sabiendo que nada externo puede determinar tu destino, que los problemas pueden retrasarte pero no detenerte, que los fracasos pueden herirte pero no quebrarte, porque el verdadero poder está en tu reacción, no en la situación, y el hombre que controla su reacción se vuelve invulnerable. Puede caer pero se levanta, puede perder pero aprende, puede dudar pero nunca se rinde. Ese es el tipo de hombre que el mundo no puede vencer, el que no se detiene, el que no se queja, el que sigue avanzando incluso cuando no queda fuerza, porque su convicción es más grande que su cansancio. Y cuando llegas a ese punto, cuando nada externo puede quitarte la fe ni apagar tu ritmo, es cuando te das cuenta de que no solo eres constante, te has vuelto imparable. Y llega el momento en que lo entiendes todo. Que ser imparable nunca se trató de vencer a los demás, sino de vencerte a ti mismo. De superar tu miedo, tu pereza, tu duda, tu ego. De romper con cada versión antigua que intentó convencerte de que no podías. Descubres que no hay enemigo más grande que tus propios pensamientos y no hay victoria más profunda que dominar tu mente. Porque cuando logras eso, nada exterior puede quebrarte. Ya no dependes de las circunstancias, de las personas ni de la suerte. Eres tú contra ti y tú decides ganar. Te das cuenta de que todo lo que esperabas del mundo, apoyo, motivación, reconocimiento, siempre estuvo dentro de ti esperando a ser despertado. Y cuando finalmente lo haces, el miedo pierde poder, el cansancio se vuelve irrelevante y la duda se transforma en impulso. El hombre imparable no nace con fuerza. La construye en cada caída, en cada fracaso, en cada momento donde la vida lo puso de rodillas y él decidió levantarse una vez más. No busca caminos fáciles, busca caminos que lo fortalezcan. No evita los retos, los provoca, porque sabe que cada desafío superado no solo le da resultados, le da carácter. Y cuando un hombre tiene carácter, cuando tiene principios que no negocia y una voluntad que no se quiebra, se vuelve una fuerza que nada puede detener. Esa es la verdadera grandeza, no el éxito que otros ven, sino la fortaleza interior que tú sabes que tienes. El hombre que confía en sí mismo no necesita que el mundo lo valide, porque su seguridad no depende de lo externo, sino de su compromiso con avanzar. Ser imparable es vivir con propósito, no con prisa. Es moverte con intención, no por impulso. Es entender que la vida no siempre te dará lo que pides, pero siempre te dará lo que mereces según lo que hagas. Que cada esfuerzo deja huella, cada día cuenta, cada decisión suma. Ser imparable no es tener todo bajo control, es tener control de ti mismo cuando nada está bajo control.
Es mantener la calma cuando todo se derrumba, la fe cuando nada tiene sentido y la dirección cuando el camino parece desaparecer. Esa serenidad en medio del caos es el sello del hombre fuerte. Porque quien puede permanecer enfocado mientras todo a su alrededor se mueve, ya ganó. Y un día, sin que lo notes, te das cuenta de que cambiaste. Que ya no te afecta lo que antes te detenía. Que ya no necesitas demostrar nada, ni justificarte, ni impresionar a nadie. Que ya no te mueven las dudas ni los temores, sino la convicción de saber quién eres y hacia dónde vas, porque el hombre imparable no necesita que el mundo lo empuje, él se impulsa solo. Vive para crecer, para aportar, para avanzar, no porque sea fácil, sino porque es necesario. Y cuando alcanzas ese punto, cuando tu voluntad se vuelve más fuerte que cualquier obstáculo, el mundo deja de ser una amenaza y se convierte en tu campo de entrenamiento. Porque ser imparable no significa no tener límites, significa no detenerte ante ellos. Es mirar el miedo y avanzar igual, es caer y levantarte con más hambre, es fallar y seguir creyendo. Es entender que la grandeza no está en nunca detenerte, sino en nunca rendirte. Y cuando ese fuego se enciende dentro de ti, nada puede apagarlo. Ni las críticas, ni los fracasos, ni el tiempo. Porque un hombre así no vive para evitar el dolor, vive para trascenderlo. Y al final del camino, cuando mires atrás, entenderás que el éxito no fue llegar a la meta, fue no haber permitido que nada jamás te hiciera detener.